Cuando hemos empezado este séptimo mes del año, hoy estamos viviendo el primer domingo del mes de julio. 5 días en los que Dios nos sigue bendiciendo y nos ofrece en este domingo 14 del tiempo ordinario unas lecturas que nos van a seguir fortaleciendo nuestra fe y en nuestro caminar hacia Él. Este es un lugar para Dios en casa. Las lecturas están tomadas del profeta Ezequiel, capítulo 2 de los versículos 2 al 5, San Pablo a los Corintios, su segunda carta, del capítulo 12 de los versículos 7b al 10, y el Evangelio de San Marcos, capítulo 6 de los versículos 1 al 6. Nos dice la primera lectura: esto dice el Señor, te hagan caso o no te hagan caso, pues son un pueblo rebelde, reconocerán que hubo un profeta en medio de ellos. El sacerdote Ezequiel es investido de una mayor responsabilidad: predicar la palabra de Dios a un pueblo de dura cerviz que no quiere escucharla. A Ezequiel el Señor no le enviaba engañado, sino que le advirtió claramente sobre la posibilidad de que los oyentes no fueran precisamente un público agradecido, ese público que deseamos siempre tener de nuestra parte. Y la carta del apóstol San Pablo a los Corintios termina diciendo: por eso vivo contento en medio de las debilidades, los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades sufridas por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo no especifica en la segunda lectura en qué consiste la espina que tiene clavada. Eso sí, más bien invita a que para el creyente todo suceso o situación se convierte en una interpelación para la fe. Para Pablo es una invitación a la abnegación de sí mismo y a no confiar en las propias fuerzas. Es saber que en la debilidad Dios también triunfa. Y en el Evangelio de San Marcos finaliza diciendo: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro y se admiraba de su falta de fe. Jesús va a su tierra y aprovecha la ocasión para hablar en su sinagoga. Allí en ella están los hombres importantes, los religiosos del pueblo. Cristo habla con un estilo propio y definido que los sorprende y que les molesta al mismo tiempo. Nada sabemos acerca de lo que Él les dijo, porque el evangelista quiere que el protagonista de la escena no sea el mensaje, sino el mensajero. Por eso lo rechazan de plano. El evangelista dice con toda expresividad que Jesús no pudo hacer allí ningún milagro. La falta de fe. Y eso es algo que lo seguimos experimentando nosotros todo el tiempo. Todos los defectos que Cristo encontró en los hombres religiosos de su época y que los evangelistas recogieron cuidadosamente para una gran enseñanza para todos nosotros, teniendo muy en cuenta que solo la fe hace posible el milagro. Cuando se es incrédulo, ¿qué vamos a esperar? ¿Qué podemos recibir entonces si me falta esa fe? Por eso es muy importante que tengamos en cuenta esto. Creo, confío, sin dudar, o ¿qué sucede con mi fe? Pues resulta que había una vez un granjero que perdió su reloj en una montaña inmensa de paja que tenía en su granero. No era un reloj cualquiera, se trataba de una pieza única y de gran calidad, heredada de su bisabuelo y que él tenía el firme compromiso de regalar a su hijo para continuar la tradición. Después de buscar con ansia en la paja durante interminables horas, se dio por vencido y pidió ayuda a sus vecinos de las granjas cercanas. Más de 30 personas, entre hombres, mujeres y niños, se pusieron a buscar el reloj entre la paja. Buscaron sin parar durante horas y no encontraron nada. Ya al caer la noche, cuando el granjero estaba casi dispuesto a tirar la toalla, un pequeño chico le dijo que él lo encontraría, que solo tenían que dejarlo solo y alejarse todos del granero.
El granjero lo escuchó con incredulidad y con una mezcla de ternura y cierta condescendencia. Si ni él ni todos los vecinos juntos, incluido el jovencito, habían podido encontrar el reloj, ¿cómo iba a ser capaz de encontrarlo él solo? Pero llevado en parte por la desesperación y en parte por ser amable con el niño, accedió entonces a darle la oportunidad para que lo buscara y pues, deseando suerte de que pudiera encontrarlo. Y así fue como aquel chico, una vez que todos se habían alejado del granero, entró en él y tras unos pocos minutos salió satisfecho con el reloj en la mano. El granjero feliz no lo podía creer y abrazando al chico le preguntó: ¿cómo lo has conseguido? Y el chico le contestó: no he hecho nada más que sentarme en el suelo, quedarme en completo silencio durante 1 minuto y escuchar con todos mis sentidos. Y en medio del silencio pude oír y sentir el débil tic-tac del reloj indicándome dónde se hallaba. Así nos pasa a nosotros. Si no hacemos un silencio, si nosotros no escuchamos con atención y más lo que Dios nos dice, nunca vamos a creer. Él nos invita a tener fe, a no dudar, a confiar. Pero yo pongo todos los obstáculos para que esto no ocurra. Y por eso Dios nos sigue obrando milagros en nosotros porque sencillamente no creemos. Que no sigamos rechazando más a Jesús. Que su mensaje, su palabra llegue a nosotros y nos devuelva esa confianza en Dios. Esa confianza que hemos perdido por la incredulidad. Que Dios nos bendiga en este domingo, en esta nueva semana, y que nuestra fe se fortalezca en aquel que nunca nos engaña, que nunca nos miente y que siempre está a nuestro favor. Que Dios nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo, una bendecida nueva semana. Y no te olvides de dejar un lugar para Dios en casa.